Buen día, hermano, el Señor les bendice. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da estar aquí. Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por su gracia en favor de nosotros. Siempre es bueno despertar, meditar en lo que Dios ha hecho, meditar en lo que Dios hace en favor de nosotros, meditar en el hecho de quiénes éramos, quiénes somos, que merecemos y que el Señor nos ha dado. Y solo así venimos aquí con corazones agradecidos por el privilegio que Dios nos da de venir y cantar a Él y de tener su maravillosa palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 28 al 30. Leo en la versión Las Américas. Romanos 8, 28 al 30 dice: Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque para los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Señor, damos gracias por el privilegio de tu palabra, Señor. No merecemos estar aquí, Dios. Pero tú en tu gracia, Señor, nos has traído hasta aquí. No merecemos tenerla, Señor, pero tu misericordia en favor de nosotros nos has dejado tu palabra para que podamos conocer tu corazón y para que podamos, Señor, cada día usarla para trabajar nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a venir a ella con corazones claros de esta verdad, Señor, de que no te merecemos, de que no somos nosotros que han de hacer un cambio, de que no somos nosotros que hemos, Señor, de hacerla efectiva en nuestras vidas, pero ayúdanos a venir con corazones dispuestos para que tú trabajes en nuestras vidas, Señor. Habla tú a nuestros corazones, cambia tú nuestros corazones, abre nuestros ojos a lo que tú quieres que aprendamos en esta mañana y por sobre todas las cosas, Señor, te rogamos, no nos permita, Señor, salir igual de aquí. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Despertó con entusiasmo, como era costumbre hacerlo cada mañana. Leyó su Biblia, oró, prosiguió a realizar su rutina diaria. Al tomar el periódico del día, se encuentra con la noticia que, aunque casi escondida entre los grandes titulares, llamó poderosamente su atención, le indignó y causó gran malestar. El presidente promete que hará todo lo posible para que el aborto sea aprobado. Así rezaba aquel titular, en el cual, por su indignación, ni se atrevió a leer. Se puso en pie, no terminó su acostumbrado café y salió hacia su trabajo. De camino comentaba la triste noticia con un compañero que siempre le acompañaba. Yo sabía que este hombre no iba a traer nada bueno a esta nación. La autoridad más alta de nuestro país, mira cómo se expresa, decía mientras conducía temerariamente. Al llegar a su trabajo, entra a sus redes y hace la siguiente publicación dando mención a nuestro presidente. Dice: usted se cree Dios, pero no importa lo que proponga, nos tendrá de frente. Hashtag Abinader asesino. Hashtag soy provida. Aquel día transcurrió sin mayores inconvenientes. Al llegar a casa en la noche, le había parecido extraño que una noticia de tanto peso nadie la había comentado en las redes. Y es cuando decide sentarse y leerla completa para tener una idea más acabada de las palabras del presidente. La noticia decía lo siguiente: Francisco Jiménez, alias Chacho, presidente de la Junta de Vecinos del Batey y la Chichigüita en el Sur Profundo, dice que hará todo lo posible para que el aborto sea aprobado. Y por eso hoy emprende un viaje a pie hacia el Palacio Nacional para llamar la atención del mandatario. ¿A quién nos ha pasado esto? Vemos un titular, nos dejamos llevar del titular. O vemos un titular, escuchamos a personas comentarlo, pero no nos detenemos a leerlo.
y nos vamos con lo que escuchamos, con lo que interpretamos. Con mi madre pasaba mucho esto. Mi mamá era una persona que no podía ver noticias. Fácilmente mi mamá escuchaba 2 noticias y las mezclaba. O sea, muere una señora de un infarto y se ahoga un niño en Semana Santa. Y fácilmente mi mamá al llegar a la casa me decía, se ahogó una señora en Semana Santa luego que su hijo murió de un infarto. Y era frecuente. Y yo me lo gozaba y yo siempre tenía que explicarle las noticias. Pero la forma que queremos ilustrar con esto es la facilidad que nosotros tenemos de abordar temas desde nuestros puntos de vista. De escuchar algo e interpretarlo a nuestra manera. No irnos a la fuente, no ir realmente a lo que dice. Y este pasaje es uno de los pasajes más maltratados en cuanto a ese aspecto. Hace poco leí un pensamiento en las redes que decía, si las cosas no están saliendo como esperas, no te preocupes, están saliendo como Dios quiere. Y tenía este versículo. ¿Dice eso realmente este versículo? O sea, ¿habla realmente de eso cuando nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? ¿Realmente es así? O sea, ¿qué realmente dice este verso? Antes de avanzar en cuanto a lo que dice este verso, vamos a ver qué no dice este versículo. ¿Qué no está diciendo este pasaje? Y una vez aclaremos eso, entonces podemos avanzar a interpretar realmente qué dice este pasaje. La palabra de Dios dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. En primer lugar, este pasaje no dice que si amas a Dios, todo te sale bien. Nada más ahí. Y lo dejamos hasta ahí. Con mucha frecuencia nosotros vemos personas padeciendo y sufriendo en algún momento de sus vidas, que aunque no conozcan al Señor, nos acercamos a ellos con nuestras manos en sus hombros y le decimos, tranquilo, que si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan a ver. Tenemos que entender que a la luz de la palabra de Dios, el verso tiene que ser interpretado completamente. Esto no está hablando de aquellos que dicen amar a Dios, son los que aman realmente a Dios. Y vamos a ver realmente quiénes son los que aman a Dios más abajo. Pero decir amar a Dios no es suficiente. Nosotros debemos entender que el hombre natural no tiene una relación con Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios está irado todos los días con el impío. ¿Por qué? Porque todos los días Él respira y vive una vida que no agrada al Señor. El hombre natural está muerto. El hombre natural no tiene la capacidad de tener una relación con Dios, de acercarse a Dios, de agradar a Dios. La Biblia lo presenta como enemigo de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, al hombre natural, aquel que no conoce a Dios, aunque diga amar a Dios, esto no se aplica. Y vamos a seguir viendo el porqué. Otros dicen, muchos utilizan este verso para decir que el cristiano no pasa por desgracias, porque Dios ordena todo a su favor. Todo lo que pasa, Dios lo organizó para que nos vaya bien. Al cristiano nunca está mal. Pero en la Biblia tenemos ejemplo del apóstol Pablo, que vivía preso. Tenemos a Pedro y tenemos el mayor de los ejemplos, a nuestro Cristo Jesús, padeciendo a manos de hombres, siendo vituperado, siendo maltratado, siendo muerto. Dice el pastor Tim Keller, Jesús no murió para que nunca sufrieras. Él murió para que cuando sufras, Dios use ese dolor para hacerte más como Jesús. ¿Puede hacer eso con un inconverso? No. Lo vamos a ver, tranquilos. ¿Qué dice realmente este pasaje? ¿A qué realmente hace referencia Pablo en esto? Como todas las escrituras, es necesario analizar este texto tomando en cuenta todo el capítulo, para evitar sacarlo fuera de contexto. Comencemos observando que las aflicciones sí existen en la vida del cristiano. Por eso en la vida del cristiano, el apóstol Pablo en el verso 28, en ningún instante niega el sufrimiento, llega a nuestras vidas. En el verso 18, Pablo ha venido hablando del creyente, vive en un mundo caído por el pecado. Cuando vemos el verso 18, dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente
no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Claramente Pablo deja establecido que el creyente va a padecer, va a sufrir. El Espíritu Santo nos conduce a conocer la voluntad de Dios en momentos difíciles. Ante esta realidad, Pablo consuela al creyente recordándole que este mal tendrá un fin en la nueva creación. Dios hará todo nuevo y disfrutaremos por el resto de la eternidad la redención que fue comprada por Cristo Jesús. El creyente es consolado al colocar su mira en la gloria venidera en este verso. Mientras llega esa gloria, Pablo dice que el Espíritu nos ayuda en el verso 26, que dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿En qué nos ayuda? Vivimos de este lado de la gloria, con dificultades y momentos duros. Muchas veces no comprendemos qué estamos atravesando, pero Dios ha enviado al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad. Él intercede por ti, intercede por mí, y lo hace con gemidos indecibles conforme a la voluntad del Señor. Ahora es cuando Pablo dice, el verso 28, y sabemos. Ese saber, conectado con la ayuda del Espíritu Santo, es guiar nuestra vida. Él nos conduce a conocer la voluntad de Dios en momentos difíciles y de sufrimiento mientras estamos en la tierra. Ahora, entrando al versículo en sí, ¿qué es lo que sabemos? Cuando el verso 28 dice, y sabemos, ¿qué es lo que sabemos realmente? Lo que vamos a ver en primer lugar aquí, sabemos, es que lo que se va a decir a continuación es una promesa. Y las promesas y nuestra confianza en las promesas van a depender mucho de la persona que nos hace la promesa. Por ejemplo, si en campaña un político se acerca a nosotros, nos pone la mano en el hombro y nos dice que cuando gane nos va a conseguir un nombramiento, nos va a conseguir un sueldo, agarra al niño de la vecina, lo carga, lo besa, lo abraza, se tira su foto. Nuestra fe, créame que no es mucho hacia ese político, aunque a muchos son ciegos en cuanto a ese aspecto. Pero si algo nosotros sabemos en nuestro país es que los políticos prometen en campaña, pero luego, lamentablemente, no cumplen. Si es un político, no creemos. Pero cuando nosotros vemos el carácter de quien promete lo que viene a continuación, debiéramos actuar diferente. Quien nos hace la promesa aquí, nuestro Dios, es el mismo que levantó descendencia de un hombre anciano y una mujer estéril. Es quien prometió a David un reino eterno y lo hace a través de Cristo. Quien prometió estar con aquellos que aman su nombre y estuvo con Jonás en el vientre de un pez, en un pozo con leones, en un horno ardiente, en calabozos, dando palabra ante la corte de reyes, unas veces librando y otras fortaleciendo a los suyos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, quien promete aquí es alguien que ha cumplido desde el inicio y haga de cumplir hasta el final. En aquí tenemos el currículum de aquel que ha prometido. La palabra de Dios es la hoja de vida de aquel que nos promete. Nosotros, si conocemos esto, vemos que en quien nos promete lo que viene a continuación es digno de confianza. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él, no lo hará. Ha hablado, no lo cumplirá. 1 Samuel 15:29 nos dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Hermanos, a través de la historia vemos a nuestro Dios prometer y cumplir. Nunca vemos a nuestro Dios retractarse de algo que ha prometido. Con esa verdad de nuestras mentes tenemos que avanzar a lo que dice el pasaje. Y si avanzamos con esa verdad de nuestras mentes y nuestros corazones, vamos a ver la bendición que Dios tiene para nosotros. Él no solo promete, sino que conociendo estas verdades de quién promete, vamos a confiar en Él. Cuando hablamos de confiar, no nos referimos al mero conocimiento de que Dios está en control, solo de palabras. La confianza hacia las promesas de nuestro Señor van a depender totalmente de tres aspectos. La confianza que tengamos hacia su persona, la confianza que tengamos hacia la obra que Él ha hecho, y luego entonces vamos a tener confianza hacia su palabra. Nuestras dificultades para confiar en su palabra es una dificultad de las dos anteriores. Si yo no sé, por ejemplo, quién es Hugo, qué ha hecho,
su currículum, yo no voy a creer en lo que él me diga. No voy a creer. Si yo le digo, por ejemplo, a Gabriel que lo voy a operar y Hugo se ofrece a operarlo, lógicamente él va a optar por Hugo. Yo espero. Por la persona, por su currículum, su palabra tiene peso. Por eso, lo mismo pasa con quien promete aquí. Cuando hablamos de su persona, tenemos que conocer que quien promete aquí es Dios. Cuando hablamos aquí del que promete, tenemos que conocer que hace referencia a aquel Dios que se hizo hombre, se afligió, murió por nosotros. La persona que está aquí no es una persona lejana que tiene todos los atributos que nosotros conocemos, pero que no nos conoce a nosotros. Quien habla aquí, quien promete, es la persona que se hizo hombre y aún teniendo todos los atributos de Dios, siendo todopoderoso, conociéndolo todo, sabiendo todo, se hizo hombre y sabe lo que es sufrir, sabe lo que es llorar y se identifica con cada uno de nosotros. Ese es quien promete aquí. No es una persona ajena, es una persona que ha sentido lo que nosotros sentimos. Es una persona que puede poner su mano en nuestros hombros, abrazarnos y decir, yo te entiendo. Su obra. Depender del sacrificio de Cristo como la fuente de todas las gracias que recibimos. Descansar en Él, descansar en el hecho de que su obra es suficiente para nuestra salvación y aceptación ante Dios. Esta permanente conciencia de su obra en favor de nosotros será fuente de consuelo y paz, esperanza en medio de la aflicción. La cruz tiene muchas cosas buenas que decirnos para los días malos. Hermanos, no solamente la persona que promete, sino la obra que hizo en favor de nosotros. Cuando yo me pare aquí, y siempre trato de hacerlo, de que nosotros meditemos en quiénes somos realmente. ¿Qué Dios ha hecho en nuestro favor? ¿Y qué merecíamos? Y es ese conocimiento que nos hace ver realmente la obra que Él ha hecho en nosotros. Y conocer esa obra que Él ha hecho en nosotros es que nos hace actuar conforme a como nosotros debemos actuar a Él, confiando en su persona. Porque si la mayor necesidad que nosotros teníamos en Cristo fue suplida, hermanos, ¿qué no hará el Señor con nosotros? Una vez nosotros comprendemos la persona que promete, la obra que hizo la persona que promete, nosotros vamos a confiar en las palabras de aquel que promete. Lo que dice sobre el pecado, sobre nuestro andar y sus promesas. En el verso 28 que leímos, hermanos, realmente hay una promesa. Todas las cosas obran para bien. Y los beneficiarios de esa promesa tienen dos características que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, son aquellos que aman a Dios. Y son aquellos que son llamados conforme a su propósito. Pablo da dos respuestas. O describe una única respuesta de dos vías. Él define a los beneficiarios de esta promesa, primero, como por lo que ellos hacen hacia Dios. Y en segundo lugar, por lo que Dios ha hecho hacia ellos. Y es para esas personas con esas dos características que este pasaje va a tener sentido. A los que aman a Dios. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? La palabra de Dios nos dice en Juan 14, 21 al 24, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Fácil. El que los tiene, el que los abraza, el que los retiene y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y se lo manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, vuelve y lo dice, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, vuelve y lo dice, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Lo que caracteriza a los que aman a Dios, en primer lugar, es su obediencia. La actitud que lo invade todo y permite que las demás virtudes espirituales sean visibles en nosotros es nuestra obediencia hacia Dios. Dios dice, el que me ama, guarda mis mandamientos, guarda mis palabras.
El que no me ama no las guarda. Si algo va a caracterizar nuestro amor y nuestra pasión hacia Dios, es la forma en que nosotros vivimos, la forma en la que nosotros actuamos. Jesús dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? ¿Por qué tú dices amarme, pero te comportas totalmente contrario a lo que tus labios dicen? Por eso el Señor dijo, ustedes de labio me quieren, pero el corazón de ustedes está lejos de mí. Porque más que lo que nosotros decimos con nuestros labios, hermano, Dios se enfoca en nuestros corazones. Yo hablaba esta semana, luchaba con alguien porque su actitud no era la mejor. Y esa frase de nosotros de Dios conoce mis intenciones. No, hermano, es que Dios no te ha llamado a conocerlo. Es usted que tiene que conocer lo que Él quiere. Y yo le decía, Dios conoce tu corazón en lo íntimo. Dios conoce lo que haces en lo íntimo, lo que ves, lo que escribes. Cuando ninguno de nosotros estamos ahí, tú puedes tener miedo a tus padres, a mí, a Persia, a quien sea. El mayor temor mío, hermano, mire, es que el Señor está ahí. Cuando mi esposa no está ahí, Él está. Cuando ninguno está ahí, Él está ahí y Él me ve. Y el que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos, entiende esto. Más para adelante lo vamos a tomar de ejemplo, pero si alguien entendió esto, fueron los hombres de Dios. Cuando José fue seducido por la mujer de su jefe, lo primero que él dijo es que ¿cómo haría yo este gran mal contra Dios? Oye, no es contra ti en primer lugar, no es contra tu marido ni contra tu casa, es contra mí, Dios. Y si yo siento amor, siento pasión por Dios, yo voy a guardar sus mandamientos. Y en sus mandamientos Él me impide poner un dedo sobre ti. Hermanos, si nosotros vamos a nuestros trabajos con esa actitud, si nosotros vamos a nuestras universidades, a nuestras escuelas, con esa actitud, si nosotros enfrentamos el mundo con esa actitud, como dicen los viejos, otro gallo cantaría. La palabra de Dios es clara. A los que aman a Dios, sí, la promesa es buena, la promesa es linda y nos apasiona y la tomamos, la publicamos, la compartimos. Pero los que aman a Dios tienen una vida que respalda ese amor. De nada nos sirve a nosotros postear una frase bonita si nuestra vida no respalda a quién va dirigida esa frase. En 1 Samuel, (15:22), el Señor le dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Tu obediencia e inclinar tu oído hacia lo que quieres es mejor que cualquier otro sacrificio que usted le pueda dar. A mí me encantó, por ejemplo, la predicación de Juan José la semana pasada. El Señor le usó realmente. Y más la parte cuando dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Y yo hablaba con Juanjo, yo le decía que lo difícil es que hoy muchos creyentes no saben cómo examinar. Es más, no saben ni qué es lo bueno. Actualmente hay creyentes que no saben, ahora mismo, la circunstancia en la que vivimos y lo que nos rodea, las circunstancias que se están dando ahora mismo en nuestro Congreso, los temas sobre el tapete, hay creyentes que no saben qué es lo bueno. No saben qué es lo bueno. No tenemos las herramientas para definir qué es lo bueno. Hermano, ¿sabe qué es lo bueno? Esto es lo bueno. Ya. Todo lo que hay ahí es lo bueno. Sobre el tema del feminismo, eso es lo bueno. Sobre el tema del aborto, eso es lo bueno. Sobre el tema de la homosexualidad, eso es lo bueno. ¿Tiene duda sobre cualquier otro tema? Eso es lo bueno. Hermano, puede ir en contra de sus emociones. Sí, va a ir en contra de nuestras emociones. Es que Dios no está aquí para que convencernos a través de emociones, es a través de la verdad. Examinadlo todo. Retengan lo bueno. Y es eso que ustedes van a poner en práctica. Esa es la obediencia a nuestro Señor. La ignorancia bíblica es fatal. Te hace creer cosas que no son. Decir cosas que Dios no ha dicho y hacer cosas que Dios no ha mandado, dice el pastor José Olivares.
La falta de conocimiento bíblico nos hace creer cosas que no son, decir cosas que Dios no ha dicho y hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Jesús hace énfasis en que la obediencia a sus mandamientos y el amor por Él van juntos. Si uno puede respirar, es porque está vivo. Cuando hay fuego, hay calor. Cuando uno ama a Jesús, obedece a sus mandamientos. Eso va de la mano. Ahí no hay tutía. Si hay una luz encendida, no hay oscuridad. Si usted le pone la mano al fuego, se quema. Si usted ama a Dios, usted vive una vida que le agrade a Él. Y es que vivimos en una constante lucha entre lo que nosotros amamos y entre lo que Dios quiere que nosotros amemos y amar a Dios. Y eso se manifiesta en cómo actuamos, cómo hablamos, cómo vivimos, incluso en cómo nosotros oramos hacia nuestro Señor. Nosotros tenemos en la palabra de Dios personas que por encima de su naturaleza humana escogieron a Dios. Y lo vemos en su obediencia hacia Dios. El amor hacia Dios siempre se manifiesta, como le dije ahorita, a estos hombres, en su compromiso para con Dios. Yo les voy a poner un ejemplo. Mateo, vamos a Mateo. Es un pasaje que yo compartía con mi esposa en estos días. Yo le decía, para mí es difícil, porque nosotros muchas veces lo leemos y le pasamos por arriba. Pero cuando nosotros nos detenemos realmente a leer, o sea, interpretar es mucho. Dice Mateo 1, 18 al 20. Y el nacimiento de Cristo, de Jesucristo, fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un niño, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, y aquí la Virgen concebirá, y demás. Dice el 19, y José su marido, siendo un hombre justo, y no queriendo difamarla, y sigue. Y nosotros lo leemos y pasamos de lado. Pasamos de largo. Pero pónganse en el lugar de José. José no le ha puesto la mano a su esposa y su esposa le dice, estoy embarazada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Yo me voy de viaje un año y Erinel me sale con eso. ¿Verdad? El Señor va a tener que mandar un ángel a hablar conmigo de igual manera. O dos. Pero la palabra de Dios nos da una característica de José que es muy importante. Dice, José era un hombre justo. Justo. El hebraísmo justo que aparece aquí sugiere que José era un verdadero creyente de Dios, siendo declarado por los judíos en su época como una persona recta, amante y obediente de la ley. Recto, justo, piadoso, misericordioso, con un corazón sensible y obediente a Dios. Dios manda a un ángel a hablar con José. ¿Saben qué? José continúa normal. Continúa. La palabra que aparece justo, ¿saben qué me gusta? Porque eso va a definir la actitud de José de abajo, de por qué no obedece al ángel. Porque si él no lo fuera, él no lo iba a escuchar. Sin embargo, esa frase que aparece ahí, que José era un hombre justo, lo hace un hombre obediente a Dios. Una persona amante de la palabra de Dios es una persona obediente de la palabra de Dios. Si hemos creído en fe, si hemos crecido en fe durante esta pandemia, también es un claro ejemplo de que todo prospera para bien para nosotros. Nosotros vemos a Salomón, Giovanni lo mencionaba en esos días, como el Señor le dice a Salomón, ¿qué quieres? Pide lo que tú quieras. Todos hemos soñado con alguna vez el Señor nos diga eso a nosotros. Salomón da algo que me encanta, porque en Samuel él dice, yo quiero sabiduría para... Pero en Crónicas, cuando el Señor le responde, el Señor le dice a él, por cuanto esto ha estado en tu corazón y no has pedido para ti riquezas. Fíjense que él expresó con sus labios algo, pero el Señor dijo, por cuanto eso que dijeron tus labios estaban en sintonía con tu corazón, y eso es lo que yo veo, entonces
Todas las demás cosas yo te las voy a dar. Un corazón que amaba a Dios. Luego se desvió, sí, pero aquí en ese momento, cuando él expresa eso, vemos que un corazón que ama a Dios es un corazón que está dispuesto a actuar conforme a lo que Dios quiere. Nuestro problema es un problema de que nosotros no hemos sido cautivados ni atraídos hacia Dios, hermanos. Eso es lo que nos impide a nosotros obedecer a nuestro Señor. Mostrar amor hacia nuestro Dios a través de la obediencia es porque nosotros no hemos sido cautivados por Él. Nosotros servimos a aquello que nos cautiva. Nosotros nos desbordamos hacia aquello que nos atrae. Y por eso el Señor dice, donde esté tu tesoro, ahí va a estar su corazón. Si nuestro tesoro es Dios, hermanos, miren, nuestro corazón completo y nuestra obediencia va a ser desbordada hacia Dios. No solamente el pasaje nos dice a nosotros, aquellos que aman a Dios, lo que ellos hacen. Ahora nos va a decir lo que Dios hizo con ellos, llamados conforme a su propósito. Y nos identificamos y entendemos que somos hijos de Dios. ¿Sabe el que, hermano? Lo que está ocurriendo en su vida, Dios lo va a utilizar para bien. Cuando nosotros nos cerraron el año pasado por pandemia, yo nunca pensé que el Señor iba a trabajar nuestros corazones como lo trabajó. Nunca lo pensé. Pero ¿quiénes de los que están aquí que conocen a Dios han entendido que durante este año de pandemia el Señor no ha trabajado su vida? A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a Dios. Aun cuando Dios tenga que cerrar el mundo para trabajar con su iglesia, lo va a cerrar. Aun cuando lo que nosotros vemos que se avecina sobre nosotros, para nosotros es totalmente nuevo y nos asusta. Si usted ha sido llamado conforme a su propósito, Él va a utilizar eso para su bien. Y un año después, hace 2 semanas, estuvimos aquí dando gracias a Dios, porque nos costó prácticamente un año darnos cuenta que lo que Dios quería era trabajar nuestras vidas. Los creyentes son aquellos que Dios conoció de antemano. Esto no quiere decir que sabía con anticipación que lo harían. Algunos toman este pasaje y dicen, Dios sabía quiénes le iban a conocer y por eso Él los eligió. No. La palabra en el original nos dice que Él, o sea, es su llamado efectivo, es Él que lo atrae. Esta elección eterna y el conocimiento anterior significa mucho más que el establecimiento de una relación entre Dios y el creyente. También incluye la meta o el fin en esa relación. Dice la palabra de Dios en el verso 29, para los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Saben cuál era el objetivo? Hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas esas cosas que van a ocurrir para nuestro bien, es para hacernos semejante a la imagen de su Hijo. Aquella circunstancia que aun cuando nosotros ofendemos a Dios, y Dios utiliza eso para hacernos crecer, es para que nosotros cada día podamos parecernos más a su Hijo. Circunstancias que nos ocurren, que nos han ocurrido, que nos están ocurriendo. Si usted ha sido escogido por Dios, si usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios, Dios ha de utilizar esa situación para hacerle semejante a Cristo Jesús. El Señor, a nuestra mayor dificultad, que era el pecado, nos dio salida. Lo prometió cuando el hombre pecó, proveyó a su Hijo y nuestra mayor necesidad fue cubierta. ¿Cree usted, hermano, que la necesidad que está ocurriendo en su vida ahora, Dios no ha de utilizarla para su bien? A los que le aman, a los que obedecen, a los que han abrazado su palabra y viven conforme a lo que Él nos ha llamado, todas las cosas cooperan para bien. Estos son los que son llamados conforme a su propósito. Y a los que, dice verso 29 nuevamente, a los que de antemano conoció, los predestinó, los conoció desde antes, para ser conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también Él los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó.
todo el proceso hasta glorificarnos descansa en la mano de nuestro Señor. Hermanos, y si ese proceso por el cual nosotros damos inmensa gracia al Señor, el Señor lo lleva a cabo en nosotros, ¿cómo el Señor no ha de utilizar las pequeñas cosas para nuestra vida? Por eso el 31 dice entonces, ¿qué pues diremos a estos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si todo Dios ha de utilizarlo para nuestro bien, si todo lo que ocurre va para nuestro bien, si Él no solamente me predestinó, Él me llamó, Él me justificó, Él me atrajo, Él me va a glorificar con Él, ¿quién contra nosotros? Nuestra mayor necesidad fue cubierta en Cristo Jesús. Cristo vino, se humilló a lo sumo siendo hombre, un simple hombre en medio de nosotros. Tuvo sed, tuvo hambre, lloró, padeció, fue herido, se desangró, fue maltratado, fue clavado en una cruz. Sus manos fueron traspasadas, sus pies fueron traspasados, pero nunca escapó del plan que Dios había provisto desde el principio. Mientras estaba en la cruz, su agonía aumentaba con el paso de las horas. Su cuerpo se quebraba, su voz se quebraba, pero no escapaba del plan de Dios. Su cuerpo se agotaba. Sus amigos le lloraban, otros se burlaban. Pero eso no escapaba del plan de Dios. Entregó el Espíritu y murió en una cruz. Pero eso no escapaba del plan de Dios. Fue preparado su cuerpo, fue enterrado. Su tumba fue bloqueada por una piedra enorme y custodiada. Y mientras sus discípulos y el pueblo le lloraba, el plan en el cielo seguía en pie. Un día como hoy se celebra, ¿saben qué? El plan seguía activo y nuestro Dios se levantó de la tumba. El plan seguía en pie. Nuestro mayor problema, el mundo lo celebra como un día como hoy. Cristo venció la muerte. Cristo se levantó. Y si nuestro mayor problema, que era el pecado, en su muerte, que los demás veían como una derrota, Dios lo utilizó para gloria y engrandecimiento de su nombre. Dios lo utilizó para salvación de nosotros. Hermanos, ¿qué Dios no hará con lo que ocurre en nuestras vidas? Y sabemos que salgamos de aquí esta mañana sabiendo que a los que aman, a los que abrazan su palabra, a los que obedecen, a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, si usted cumple con esas características, lo que le inquieta, lo que le duele, por lo que usted ora, lo que quita su sueño, hermanos, el Señor lo va a utilizar para su bien, para gloria de su nombre y para hacerle más parecido a Cristo Jesús, aunque nos duela. Es lo mejor para nosotros y es lo que Dios sabe hacer. Lo mejor para nosotros y lo que engrandece su nombre. Oremos a nuestro Dios. Señor, damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque según tu palabra, aún nuestro amor por ti, tú lo depositaste en nuestros corazones, Señor. Tú nos llamas, tú nos atraes, Señor. Tú nos justificas, Señor. Tú nos llevas hasta el final, Señor. Tú guardas aún nuestra fe. Aún nuestra permanencia en ti está en tus manos, Señor. Dios, ayúdanos a salir de aquí con ánimos de conocerte más, de enamorarnos más de ti, Señor. Ayúdanos a salir de aquí con corazones, Señor, entendidos de que realmente, Señor, en primer lugar tenemos que manifestar realmente a lo que hemos sido llamados. Pero también tenemos que apropiarnos de la gran verdad de que sí hemos sido salvos por ti, Señor. Aunque nuestro amor por ti fluctúe,
aunque nuestro amor por ti cambie y esté sujeto incluso a las circunstancias, tu promesa y amor para con nosotros no cambian, Señor. Ayúdanos a salir de aquí descansados en ti, confiados en ti, Señor, fortalecidos en ti. Porque aún nuestra mayor dificultad, Señor, tú te engrandeciste por sobre todas las cosas y nos diste la solución. Fiel es el que promete, Señor. Y tú has prometido hacernos conforme a la imagen de tu Hijo a través de las circunstancias y sabemos que esto no ha de fallar. Danos corazones entendidos de tu palabra, danos corazones entendidos de tu voluntad, danos corazones entendidos, Señor, de que aunque nos duela, nuestro objetivo y nuestro mayor gozo es parecernos más a ti. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, tú sigues guardándonos. Porque a pesar de nosotros, Señor, de nuestra necedad y nuestros caprichos carnales, todas las cosas cooperan para bien. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.